Continuamos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV. Hoy me complace recibir al profesor Ismérida Astudillo, quien de manera muy orgullosa fue el orador de orden de los 50 años de la primera promoción de nuestro pedagógico de Maturín, una institución que de verdad es un sendero para todos los educadores, no solamente aquí en Monagas, sino más allá de nuestras fronteras, porque están diseminados por todo el mundo. Y bueno, y aquí tenemos a una de esas lumbreras. Profesor, bienvenido a La Verdad Radio TV. Lo felicito porque sé que dio un discurso excepcional, como usted nos tiene acostumbrados, porque es así. Bienvenido a La Verdad Radio TV. Gracias, licenciada Estrella Velandia, por esta oportunidad para comunicarme con ese mundo grande que tienes, no tan solo en Monagas, sino en todas las regiones del país, y a través de la tecnología. Sí. Ya te observan. Hay amigos que me han referido, como una amiga tuya llamada Yolanda Pinto, que está en Australia, en Perth, y Yolanda te ve en Australia. Entonces, qué maravilla, un beso para ella. Qué imagínate, la profesora Luisa Romero te ve en Buenos Aires, Argentina, la profesora Luz Zoraida Pereda te ve allá arriba en Minnesota, en los Estados Unidos. El profesor José Bastardo Ciso te ve en Atlanta, en los Estados Unidos, en fin. Sí, esta es la autopista de la información, y esa es la ventaja que nos da de la tecnología. Sí, sí, tienes, Estrella Velandia, un norte inmenso en Monagas, porque tú eres una maestra para nosotros. Ay, no, qué lindo. Bueno, pero aquí el maestro es usted. Quisiera que nos comentara un poco, porque estamos en la semana aniversaria, son 54 años de nuestro querido pedagógico de Maturín, y usted fue director decano de esta casa tan importante de estudios acá en el oriente del país, y a este día de aniversario, este 21 de octubre, tuvo el honor de ser honrado como orador de orden de los 50 años de la primera promoción del pedagógico. ¿Cómo se vivió todo eso? Fue una experiencia interesante. Nunca pensé que 50 años después iba a tener la mente lúcida para poder dirigirme a un escenario tan calificado. Mira, Estrella, eso estaba abarrotado de personas ahí en la entrada principal de la sede sur, la histórica sede sur que lleva por nombre Antonio Lira Alcalá, en honor a un ilustre maestro venezolano, monaguense, un hombre dedicado a esta profesión. Hubo una asamblea en el 15 de julio del presente año, y allí estuvo representada toda la comunidad, una asamblea intergremial, y producto de la consulta, allí se designó una comisión para celebrar el 54 aniversario del Instituto Universitario Pedagógico Experimental de Maturín y el 50 aniversario de la primera promoción. Esa comisión la coordina sabiamente la profesora María Correa, junto con un equipo muy calificado, que pido disculpas por no nombrarlos a todos, pero muy calificado. Ellos comenzaron un trabajo arduo con todos los sectores, consultaron con administrativos, obreros, estudiantes, egresados, docentes, activos y jubilados, y ellos hicieron la consulta para designar al orador de orden. Y honestamente te confieso que para mí fue una inmensa alegría cuando me dijeron que me habían honrado para que yo dirigiese ese mensaje. Y debo confesarte que se me salieron lágrimas de emoción. Claro, eso pasa cuando estamos, o sea, que hemos vivido tantas cosas. Claro. Y que en una ocasión tan especial, porque eso es un hito. Por supuesto que a cualquiera se le agua el guarapo, como decimos en criollo. Claro, así es. Entonces esa comisión organizó un conjunto de actividades. La primera fue una misa que se celebró el domingo a las 5 de la tarde en la catedral, y fue un acto maravilloso. Ellos no pensaron, cuando inscribieron la misa, lo que ocurriría y cómo el tiempo de Dios es perfecto. Plenamente. Y esa catedral estaba abarrotada para conmemorar, para festejar, para soñar con el legado que nos deja, y a partir de ahora que nos ofrece desde el cielo el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. Sí, señor. Eso es una coincidencia feliz. Una coincidencia, sí, eso estuvo abarrotado. Y allí hicimos una misa, y el sacerdote
se portó a la altura, fue un maestro también y dio la oportunidad para que la comunidad de la Universidad Pedagógica Experimental Libertadora, a través del Pedagógico de Maturín, se hiciese presente allí. Luego el día lunes había un conjunto de actividades y por una situación devenida, producto de ese homenaje a nuestros dos santos, hubo que suspender las actividades del día lunes para el día miércoles. Y el acto central fue el día martes, el día del aniversario, que es el 21. Del aniversario 21 de octubre de 1975, hacen 50 años, y allí fue donde la comunidad recibe a su orador de orden y estrella. Allí, todos emocionados, se dio un discurso futurista, un discurso que tiene que ver qué fue el Pedagógico de Maturín, de lo cual podemos hablar en este momento, pero también lo que va a ser el Pedagógico de Maturín en los próximos 50 años. Usted mencionaba algo que es esencial en este momento, del tema de la virtualidad y lo presencial. Sí. ¿Cómo se le puede decir a un estudiante que hoy está asumiendo la carrera de educación que estas dos aristas las tiene que saber manejar de ahora en adelante? Sí. Yo le diría a cualquier persona, a cualquier individuo, no tan solo a un estudiante, también a un desempleado, al amigo que nos está escuchando ahí en su casa con tantas angustias, que hay dos mundos posibles. Un mundo real, que es ese que usted vive día a día, que es ese con el cual usted convive, y un mundo virtual que no sabemos a ciencia cierta quién lo ejecuta. Exacto. Porque hay tres términos que yo quiero compartir con ese estudiante, con ese hombre, con esa dama, ama de casa. Hay un término que se llama la suprageocomunicacionalidad, hay otro término que se llama el cosmoestadismo y hay otro término llamado las tecnológicas. Esos tres elementos han construido un mundo virtual. Y el maestro se debe preguntar, ¿dónde estaba yo? ¿Cómo se creó esa inteligencia por encima de la mía? ¿Cómo pasó todo esto, Estrella? Que esa inteligencia también nos puede sustituir facilito a nosotros dos. Por supuesto, por supuesto. Entonces, en esos dos mundos, el virtual y el real, hay que aprender a convivir con ambos. Exacto. Hay un mundo de inteligencia natural. La inteligencia artificial no puede superar la voz y el canto, por ejemplo, de un pájaro, la voz de Simón Díaz, la composición de Simón Díaz, hasta ahora. Pero sí, se trabaja arduamente para que eso. Y eso es lo que se conoce como la supracomunicacionalidad. Y dentro de esa comunicacionalidad nosotros hemos planteado a la comunidad universitaria de Venezuela la cosmoformación. ¿Qué es cosmoformación? Exacto. Es aprovechar el intelecto que tiene esa persona que está en este momento ofreciendo una cátedra en la Universidad de Yale o en la Universidad de Buenos Aires o en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho en Maturín. Ese investigador no le pertenece al Yale, a la Universidad de Buenos Aires o a la Gran Mariscal. Ese investigador le pertenece al mundo, le pertenece a la humanidad. Y si él es investigador en ingeniería nuclear, ese curso que él está ofreciendo en Nueva York, en Buenos Aires, él también lo puede ofrecer acá al Pedagógico de Maturín. Correcto. Y entonces vamos a tener cátedras de eso es lo que denominamos la cosmoformación. Sí, hay un egresado del instituto. Creo que el pedagógico tiene que ir, y sobre todo con experiencias como las que vimos en la pandemia, que tuvieron que ajustarse y aprender a manejar lo que son las redes sociales, aprender a manejar todo lo que tiene que ver con los canales de YouTube para poder comunicarse. Y fue una forma efectiva que permitió que muchas personas pues pudieran seguir sus estudios a través del aula virtual. Así es, así es. Sí, nosotros en esos 50 proyectos, hemos presentado 60 proyectos a la comunidad universitaria. En su mayoría tienen que ver con ese nivel de convivencia entre el mundo real y el mundo virtual. Por ejemplo, hay que trabajar una docencia en la digitalización de la supracomunicacionalidad. Me explico. Claro. Hay un conjunto de datos que el individuo tiene que manejar y que la mente humana se quedó corta.
la mente humana fue superada por esa supracomunicacionalidad. Entonces hay que trabajar esa docencia digitalizada, esa docencia del pensamiento, esa docencia para que lo ético, lo moral y lo estético puedan tener sentido. Hay que trabajar, Estrella Velandia, con todo respeto te lo digo, en proyectos que tengan que ver con los viajes espaciales, con la habitabilidad de otros espacios distintos a la Tierra. Hay que trabajar para que nosotros, nuestros estudiantes, puedan comprender que un poema que nace del corazón, él lo tiene que llevar a un niño, lo tiene que llevar a una madre, igual a un niño que a una madre, que a un desempleado. O sea, la docencia tiene que expandirse de una manera tal que nosotros no veamos al aula como aquella conformada por 40 estudiantes, es aquella conformada por una universalidad. Por ejemplo, nosotros en América Latina tenemos un mercado interesantísimo. América Latina tiene un tanto más de 600 millones de habitantes y eso en su mayoría son jóvenes. Más del 50% de los países de América Latina están conformados por jóvenes y esos jóvenes quieren estudiar no lo que nosotros queramos, quieren estudiar lo que el mundo les está indicando. Sí. Él no quiere pasar 5 años en un pupitre, él quiere pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 2 años, para que su formación vaya acorde con la necesidad de empleo. La cosmoformación que estamos planteando es para que no graduar desempleados. Nosotros tenemos que graduar empleados. Profesor, esto está muy interesante, pero tenemos que ir a la pausa y al regreso vamos a seguir abordando estos temas acá en La Verdad Radio TV, hoy con el profesor Ismérida Astudillo, que nos está dando una cátedra en ocasión de haber sido el orador de orden de los 50 años de la primera promoción del Pedagógico de Maturín. Con él vamos y venimos. Continuamos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV, hoy conversando con el profesor Ismérida Astudillo, quien fue el orador de orden de los 50 años de la primera promoción del Pedagógico de Maturín en esta semana aniversaria, que queremos felicitar a toda la comunidad universitaria, a sus docentes, que son un ejemplo de verdad para muchos que están y tienen esa ilusión de convertirse en educadores. Qué profesión tan importante y que va mucho más allá de ser simples docentes de aula, sino tienen que ver también con lo que es la formación permanente para poder alimentar a esa nueva generación que está surgiendo. Profesor, por aquí, bueno, me han escrito de todos lados, pero yo voy a seleccionar algunos de los mensajes que tenemos acá. Dice: hola Estrella, cuando puedas, por favor, para felicitar al profesor Ismérida Astudillo, una persona admirada en el seno del Pedagógico de Maturín. Y bueno, aquí, de hecho, le escribe Alejandro Abaches, quien pues está viendo el programa y queremos saludarlo también. Por aquí también me escribió el profesor Juan Guzmán Páez, quien creo que también es una referencia del pedagógico. ¿Qué piensa del profesor Juan Guzmán Páez? Porque de verdad que él es una persona también que ha estado en nuestro espacio y que es como un libro abierto, digo yo. No, Juan Guzmán Páez es una referencia educativa para Venezuela, para Monagas. Aparte de ser un hermano, por mis afectos, pero también hay que citar que Juan Guzmán Páez fue el primer presidente electo por los estudiantes del Centro de Estudiantes del Pedagógico de Maturín. Imagínese. El primero, Estrella. O sea, que tiene historia. Tiene una historia, tiene mucho que contar Juan Guzmán Páez, sí, es una referencia y yo lo admiro mucho. ¿Qué me puede decir también del profesor que es magna cum laude, el profesor Jesús Núñez León? Una persona a quien admiro también, estudiamos todas las asignaturas allí, juntas. Núñez es un poeta, yo lo respeto mucho, y él tuvo la oportunidad de ofrecer el discurso de orden en el 21 de octubre de 1975
en la Catedral de Maturín. Imagínese. En el acto de graduación. También él estuvo aquí en el programa, sí, en ocasión de ese doctorado honoris causa, sí, que también le otorgaron, y me pareció que fue más que justo. Junto a Gualberto Ibarreto, bien merecido, bien merecido. Bueno, y así muchísimos profesores, y tengo que también saludar, porque si no me va a matar, a la profesora Mildred López de Ramos, a quien queremos tanto, sabes, una mujer tan inteligente, que fue también directora decana del pedagógico. Sí, sí. La profesora Mildred, yo tuve el honor, pues, de compartir con ella la primera gestión que me tocó, porque yo, en el año 1991, en junio del 91, se hace la primera elección decanal, y allí yo fui el primer director electo. Exacto. Y la profesora Mildred fue la subdirectora de docencia. Sí, entonces, señor, imagínate, cuando nosotros trabajamos en proyectos, la profesora Mildred me dijo en una de esas tantas noches, madrugadas de trabajo: profe, nosotros tenemos que abrir este espacio para que crezca toda la docencia en el oriente del país. Surgió el primer comedor, el comedor que funcionó en el Pedagógico de Maturín. Nosotros llegamos a servir miles de raciones de desayuno, almuerzo y cena de una calidad muy elevada y a muy bajo costo. Y la profesora fue una de esas aliadas que tuvimos para que tuviésemos el comedor universitario. Nosotros construimos y captamos los recursos para la construcción de los 3 primeros módulos de lo que hoy se conoce como la sede este, que queda muy cerca al IPASME, en la región, en la zona este de la ciudad, en donde funciona algunos cursos de posgrado y de pregrado también ahora. Pero yo tengo que hacer honor a quien honor merece. Eso fue de la mano del gobernador Guillermo Cal que conseguimos esos 120 millones de bolívares que costaron esos 3 edificios, que hoy uno son miles de millones de bolívares. Uno cuesta más de 40, 50 millones de dólares construir uno. Imagínese. Y entonces, ahorita por supuesto que toda la comunidad universitaria también espera que se le meta la mano al pedagógico. Por supuesto. Hace falta realmente. Por supuesto, nosotros abrigamos la esperanza. Ahora con esta comisión organizadora se le dio un voto de solidaridad o de apoyo para que todos aquellos proyectos y canalizaciones y aportes que se puedan dar para el relucir, el resplandor de ese Instituto Pedagógico de Maturín se dé, pero al mismo tiempo estamos haciendo un llamado muy cordial y muy respetuoso a las autoridades nacionales y regionales y municipales para que nos den su aporte, Estrella. Es necesario. Yo siento que las autoridades están ganadas para eso, sin embargo, pues hay que esperar, porque por supuesto que todas las instituciones, sobre todo después de la pandemia, acá en el estado de Monagas sufrieron los embates de esa soledad, del vandalismo, y bueno, yo siento que hay que esperar los tiempos que, como dicen por ahí, que el tiempo de Dios es perfecto. Claro. Yo sé que eso se va a dar. Sí, así como en una oportunidad nos dieron el gobierno nacional esos 120 millones de bolívares en aquel entonces, estoy hablando del año 1900, yo fui director electo. El primer periodo me tocó desde el 89 hasta el 91, designado por el Consejo Universitario, pero las elecciones se realizaron en junio del 91 y allí, junto con la profesora Mildred, el doctor Jaime Picón Arosemena, la profesora Carmen Rondón de Reyes como secretaria y el profesor Ángel Aristides Hernández como subdirector de extensión, nos dedicamos en cuerpo, alma y corazón a ese trabajo e inauguramos en el año 1992 esos 3 primeros módulos. Aperturamos la formación docente para los maestros rurales de todo el oriente venezolano. Nosotros aperturamos cursos de especialización y de maestría en varios estados del país. Aquí esto fue grandioso, esa gestión que Dios me iluminó para poder llevarla a cabo, Estrella. Y en ese sentido hacemos ese llamado a las autoridades, y yo estoy seguro que sí, así como conseguimos en aquel momento, también tenemos que conseguirlo ahora, porque yo percibo que esta cosmoformación de la cual estamos hablando es para incluirnos a todos. Aquí no es para un sector
para una comunidad en específico, sino para todo el pueblo del oriente del país. El Instituto Pedagógico de Maturín, en algún momento vamos a tener que quitarle el nombre, claro, porque verdaderamente su verdadero nombre es Instituto Pedagógico del Oriente. Claro. La gente... Lo que pasa es que también había mucho celo respecto sí, en ese a la entonces, ubicación sí. de la sede. Claro. Y qué suerte también para Maturín que lo tengamos acá. Y qué suerte que tuvimos en ese momento a un obispo de la talla de Monseñor Antonio José Ramírez Salaverría, un visionario. En una clase él deja de dar su clase a los seminaristas y cuando él vuelve a entrar le dice a los seminaristas, a partir de este momento mis hijos vamos a luchar ustedes y yo para irnos de aquí. Nos vamos debajo de una mata de mango, debajo de una mata de coco, donde sea. ¿Y qué vamos a hacer, Monseñor? Ahora vamos a darle paso para que esto sea el Instituto Pedagógico de Maturín para formar a los maestros para toda Venezuela. Eso fue, Monseñor. Cuando la graduación, el piso de la catedral era de tierra, Estrella Velandia, y Monseñor dijo, no hay otro sitio, vamos a la catedral, que ese es el sitio de Dios, esa es la mejor aula, esa es la mejor docencia, vamos allá. Y mire qué aula construyó. Y mire qué aula. Qué belleza de catedral que tenemos acá en Maturín. Un orgullo para todo el oriente del país. Y es una referencia. Es una referencia. Mire, profesor, de verdad que yo estaría toda la tarde hablando con usted, pero muchas lamentablemente el tiempo se nos agotó. Yo quiero felicitarlo primero por ese honor y creo que todos los profesores en usted se pueden ver muy bien reflejados porque también es una referencia de la docencia acá en Monagas y en el oriente del país, tal vez hasta mucho más allá, y eso nos llena también de mucho orgullo. Y creo que esa decisión que se tomó fue la más acertada. De verdad que fue muy atinado y lo más bonito es que en esa fecha en que usted dio ese discurso, sé que esa casa llena lo aplaudió como usted se lo merece. Le dejo el último minuto para que se despida de la audiencia. Muchas gracias a ti, Estrella, por convertir este espacio en un aula abierta para todo Monagas, para todo el país, para el mundo, como te cité anteriormente. Yo te felicito porque tú eres una maestra. Yo creo que en estos nuevos avatares que nos corresponde vivir como país, los medios de comunicación social son ejemplo, tienen que ser ejemplo de libertad. Nuestros comunicadores, tú como maestra y tantos educadores que me hace recordar en este momento a un Chichi Ávila. Ay, sí. Y querido Edgardo. Josefina Martínez de Muñoz y tantos educadores. Que fue reconocida maestros como ciudadana ejemplar este año, por cierto. Eso es una persona a quien admiramos muchísimo. Chichi Ávila, la memoria de Chichi, de Josefina, son ejemplos. Y hoy es ejemplo Estrella Velandia. Tú y yo como maestros debemos ser portavoces, debemos ser estandarte, yo te invito a que juntos, cuando vayamos a ir a conversar con las autoridades de Monagas, de Venezuela, del oriente del país, nos acompañes porque tú eres una maestra. Ay, qué lindo. Tú perteneces a esa comunidad. Muchísimas gracias, profesor. De verdad que para mí ha sido un honor tenerlo acá en este espacio. Ya sabe que cuando quiera, pues aquí será bien recibido. Muchísimas gracias al profesor Ismeri Astudillo, quien pues fue el orador de orden de los 50 años de la primera promoción del Pedagógico de Maturín, que está de aniversario. Amigas y amigos, hasta acá nuestro espacio por el día de hoy. Como siempre, la invitación es para mañana, cuando al mediodía estaremos de nuevo con La Verdad Radio TV. Será hasta entonces.